BioBioChile.tv presenta BioBioCultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. Bienvenidos. Santiago parece que está de aniversario. Este 12 de febrero y en una fecha, es decir, en una cantidad de años no menor. Pero no todos están de acuerdo o no todos coinciden en la fecha de esa fundación de nuestra capital. Por eso hemos invitado a Alexis López para que nos dé su versión. Gracias, Ezio. Se trata de un trabajo de investigación y no de mi versión solamente. La discusión respecto a la fecha de fundación de Santiago es una discusión historiográfica que viene de tiempos de la colonia. Es decir, no soy el primero que plantea que la fecha que aparece en el acta del Cabildo no es exactamente la fecha de fundación de la ciudad en términos oficiales. Y lo que hice fue dejar este punto pendiente desde la investigación del año 2013, la entrevista que hicimos aquí mismo de Santiago es prehispánica, solar y sagrada, donde dábamos cuenta del porqué de la posición de la Plaza de Armas como centro astronómico. Y no estaba claro en ese minuto y no había logrado resolver el problema de tener el acta de fundación de Santiago, las actas del Cabildo, que efectivamente señala que el 12 de febrero de 1541 se fundó la ciudad, y luego las 4 cartas de Pedro de Valdivia, 2 de ellas directamente al rey, donde sostiene que la ciudad se fundó el 24 de febrero de ese año. Y esta contradicción entre fechas ha sido largamente discutida por los historiadores chilenos durante por lo menos 300 años o más. ¿Por qué finalmente se impone la versión del 12? Hay un consenso que ya para, yo diría, 1810, incluso un poco adelante, hace que los historiadores recurran específicamente al acta del Cabildo. Recordemos una cosa que es crítica en esto. Durante 300 años, la única fuente documental escrita más o menos contemporánea a los hechos era el acta del Cabildo. No había otra fuente. Los historiadores... Pero que no es un acta original. Que no es un acta original, porque la original, recordemos que se quema junto con el asalto a Santiago que realiza Michimalonco y su primo el 11 de septiembre de 1541, donde se quemó el acta, quedaron papeles sueltos, el escribano tuvo que transcribir de memoria el 44, mucho de lo que se va a escribir en las nuevas actas reescritas. Entonces, la única fuente documental para los historiadores, y la labor del historiador es recurrir a fuentes documentales, era esa acta. Luego, del punto de vista historiográfico, entonces lo que se impone es lo que tengo escrito. Sí. Recién en 1844, en España, se empiezan a descubrir las cartas de Pedro de Valdivia, que son 12. Esas cartas se van a encontrar entre 1844, que se publican las primeras, y en 1991. Y recién, por ende, tenemos desde 1844, 300 años después de lo que estoy contando, acceso a otra fuente documental. En este caso, las propias cartas del conquistador, donde él señala reiteradamente y con algunos detalles específicos que la ciudad se fundó oficialmente el 24 de febrero y no el 12. ¿Y por qué en estos 170 años, desde que se empiezan a descubrir las cartas de Pedro Valdivia, no ha cambiado la versión? A 1910 aproximadamente, Taller Ojeda, en 1901, que es uno de los más rigurosos investigadores de la época colonial, señala que finalmente se acepta el 12 como un consenso porque no logran ponerse de acuerdo en quién tiene razón, si el acta o las cartas de Pedro Valdivia. Y ese consenso se ha mantenido, es un consenso. O sea, todo el mundo sabe que el acta dice una cosa hoy y que las cartas dicen otra cosa. Y tenemos 2 testimonios. Uno, un testimonio de carácter notarial, si se quiere, que es el acta, versus un testimonio del fundador, que difieren, y por último se impuso la tesis de que lo que valía era el acta y no las cartas. Yo no sé si es una mentalidad del punto de vista jurídico legal la que asienta, muy legalista. Entonces, la que asienta que el acta tiene más peso, o simplemente porque no lograban, y creo que mi investigación demuestra eso, no lograban encontrar el sentido de que Valdivia hubiera puesto el 24 como fecha de fundación. Hubo intentos de explicación.
Vicuña Maquena lo hace, Barros Arana lo hace, el mismo Taller Ojeda. Varios tratan de explicar la discrepancia. Y no obstante, erran en decir qué pasa en cada momento, qué pasó el 12 y qué pasó el 24. ¿Y qué pasó el 12? El acto de fundación de la ciudad y el proceso de fundación, para decirlo más explícitamente, el proceso de fundación de la ciudad tenía varias etapas. La primera etapa consistía en hacer cabildo, una reunión, donde se iba a levantar el acta de esa reunión, que es lo que tenemos en las actas del cabildo, y donde se hacía el diseño, esto en papel, y el diseño de la planta de la ciudad y el reparto de solares, que era muy importante porque no podía llegarse al acto de fundación recién planteándose cuáles iban a ser los solares a quienes les correspondían. Esto estaba normado, esto estaba desde España ya establecido que el diseño de la planta y el reparto solar se hacía antes de la fundación de la ciudad. En algunos casos, esto era secuencial, es decir, se hacía el acta del cabildo, se repartían los solares, se hacía el diseño y se hacía el acto de fundación. Pero el acto de fundación es un acto diferente, es una ceremonia. En algunas fundaciones coincidía todo este proceso, pero en el caso específico de Santiago fueron 2 fechas distintas para realizar el acta con respecto del acto de fundación. Y lo interesante es que el acto de fundación es una ceremonia protocolar, también formal, que tiene su propio sistema para que llegue a concluirse la fundación como tal. Lo más importante del acto de fundación era lo que se llamaba la elevación del rollo o árbol de la justicia, que era un tronco que se instalaba, en este caso en Santiago y en casi todas las fundaciones de las ciudades, al medio de la plaza, que representaba la autoridad real, la autoridad del rey. Y cuando ese tronco se elevaba, la autoridad del rey quedaba sentada sobre el territorio y se daba entonces oficialmente por fundada la ciudad. Que era donde hacían justicia. ¿No? A veces coincidía que el rollo de justicia fuera la picota, que era el lugar donde se colgaba a los delincuentes, que en Santiago coincidió efectivamente muy tempranamente porque ahí se ajustició a por lo menos 3 de los conspiradores que pretendían asesinar a Valdivia. Entonces, en ese caso coincidió. No siempre era igual. Ahora, ¿por qué entre el acta del cabildo y la fundación pasan tantos días? Claro. Porque, a ver, en el caso de Santiago ya estaba la plaza. Así es, la cancha Ya, incásica. Claro, habían construcciones, por lo tanto, la verdad es que la ciudad estaba. Por lo tanto, entre uno y otro momento, ¿por qué pasan 12 días? Exacto. Que es muchísimo. Exacto. Porque la verdad, si ya estaba, era cosa y listo. El día sábado, 12 de febrero de 1541, se hizo la reunión en la Cayanca o Tambo Grande, que está donde está hoy día el Correo en la Plaza de Armas, que era el centro de reunión del gobernador Quilicante, el gobernador inca que gobernaba el Valle del Mapocho a la época de la llegada de Valdivia. Y se ejecuta lo que yo planteo, es decir, se levanta el acta, se hace el diseño de la planta de la ciudad y se reparten los solares. La pregunta evidente era, ¿por qué Valdivia espera 12 días para realizar el acto, la ceremonia de fundación de la ciudad? Y eso fue lo que estuvimos tratando de descubrir durante los últimos 2 años desde la publicación del trabajo anterior. Esto era un proceso complejo porque no aparece escrito en ninguna parte. O sea, lo único que tenemos como testimonio son las cartas de Valdivia, donde dice que él formó Cabildo, Justicia y Regimiento el 24 de febrero cuando fundó la ciudad. Y la primera pregunta es, ¿qué significa formar Cabildo, Justicia y Regimiento? Hay que responder eso, para diferenciar el acta del acto. Y efectivamente cuando él pone, y formé Cabildo, Justicia y Regimiento, señala lo siguiente, porque hay un protocolo de esto. Los que habían sido designados miembros del Cabildo van a tomar posesión del mando de su cargo inmediatamente en el acto de fundación. Entonces se forman, es literal. Sí. Se forma regimiento porque las tropas que acompañaban a Valdivia también toman posición en torno al lugar de la fundación. Y finalmente justicia porque se eleva el rollo de justicia o el símbolo real. Eso es lo que está mencionando en sus cartas. Esos 12 días de desfase tenían que explicarse de algún modo porque era bastante arbitrario. ¿Por qué esperar 12 días? ¿Por qué además 12 días cuando el día 24 cae día viernes en calendario juliano? ¿Por qué no esperó hasta el 26? Y hizo el acto de fundación, inmediatamente hizo una misa, día domingo. No, él espera un día viernes 24. Y esa fue la pregunta que nos llevó a resolver este dilema histórico de ya van a ser 475 años. La cuestión central era esta. El 24... ¿correspondería tal vez a alguna fecha religiosa importante
que era relevante esperar para hacer el acto. Correspondería quizás a una fecha astronómica relevante, donde algún suceso, como el solsticio que habíamos trabajado en el trabajo anterior, o era una fecha significativa para Valdivia, y por extensión tal vez para sus hombres, para los españoles en general. Y nosotros lo que hicimos fue sistemáticamente tratar de responder las tres interrogantes. La primera es que si fuese una fecha religiosa tendría que aparecer en el calendario litúrgico, era relativamente sencillo buscarlo. Y la verdad es que no aparece ningún tipo de referencia a que, desde el punto de vista del santoral, por ejemplo, haya un santo relevante que se celebre el día 24 en esa época. No era, por ende, una fecha de carácter religioso. Astronómicamente tampoco había un suceso astronómico que se pudiera tomar en cuenta para que ese día se eligiera. Y finalmente nos quedaba lo obvio, lo evidente, que es que la fecha tuviera alguna relevancia particular para Pedro de Valdivia, para los españoles que lo acompañaban o para los españoles en general en la época. Cuando nosotros llegamos a eso, se respondió entonces la interrogante que damos a conocer en este nuevo trabajo de El secreto de la Fundación de Santiago. Si uno revisa la cronología del día 24 de febrero, previo a la conquista, hay tres hechos fundamentales que atestiguan el por qué Valdivia esperó 12 días para fundar la ciudad. Y eso es lo central del descubrimiento que estamos dando a conocer en este trabajo hoy día. El primero es que en 1525 Valdivia se encontraba en Pavia, en Italia, combatiendo por Carlos V contra los franceses. Y ese día España le ganó a Italia y el rey francés fue apresado por los españoles y se triunfó, y con eso Carlos V logró consolidar su aspiración a ser emperador. Si no lograba derrotar al rey francés, la verdad es que hubiera sido muy difícil que él se hubiera llegado a consolidar como emperador. Así que, del punto de vista personal, para Pedro Valdivia, el 24 de febrero era una fecha absolutamente significativa porque él había ese día combatido por el rey y habían triunfado. 24 de febrero de 1525. No obstante, más relevante que eso es que 25 años antes de la batalla, el 24 de febrero de 1500, había nacido en Bélgica el propio rey, Carlos I de España, Carlos V, emperador Carlos V. Así que era el día del cumpleaños del rey. Y por si lo anterior fuera poco, lo que viene a confirmar lo que estamos planteando es que en 1530, una vez que ya Carlos V había logrado consolidar su posición a través de guerras, con particularmente Francia, llegaron a un acuerdo con el Papa el año 29, y Carlos, si bien había sido electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no había sido coronado aún. Y la coronación del emperador tenía que ejecutarse en Roma, por tradición. Además, le faltaba también tener la corona de rey romano, que era una corona adicional. Y tiene una reunión con el Papa, que tiene que hacer esta ceremonia y coronarlo, y le pide específicamente, Carlos I de España, al Papa que lo corone el 24 de febrero, el día de su cumpleaños, cuando cumple 30 años. Y se pasan 4 meses esperando esa fecha, hasta que finalmente en Bolonia, en una pequeña iglesia, no pudieron hacerlo en Roma porque había ocurrido el saqueo de Roma por las tropas españolas poco tiempo antes, y los romanos no querían ver a los españoles en absoluto. Entonces van cerca de Milán a Bolonia, y en Bolonia el 24 de febrero de 1530 es coronado Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo cual el 24 de febrero era una fecha absolutamente relevante para todo el imperio español de la época. No solamente se celebraba el cumpleaños del rey emperador, sino su coronación además. Y por ende el descubrimiento que estamos dando a conocer es que Valdivia espera 12 días para fundar la ciudad de Santiago como un regalo de cumpleaños y celebración y permanente homenaje a la coronación de su rey y su emperador. Tú en la entrevista que hicimos hace unos años atrás planteabas una serie de razones por las cuales era importante el 12 de febrero. No, el 13 yo dije. Perdón, el 13 El de diciembre. de diciembre. Sí, del 40. Perdón, el 13 de diciembre del 40, que es cuando toma... Cuando sube el Cerro Santa Lucía. Sí, el 13 de Diciembre. diciembre. Entre el 13 de diciembre, perdón, y el 24 de febrero es eterno. Sí y no. Hay que hacer... Porque Dime. sí, porque los tiempos, porque uno piensa, a ver, que están las tropas, que está la gente, que
que en definitiva no pueden empezar a tomar posesión del lugar en forma efectiva. No, Porque estamos diciembre, enero, es decir, son al menos 2 meses. hicimos la Porque, cronología. porque tú dices, ya, suben al cerro, Sí. después ya, esperan, llegan. Entonces, ¿por qué tanto tiempo? Porque ahí ya son 2 meses De hecho, y sí, medio desde la... sí. Si tomas la cronología completa, está publicada en el trabajo y lo invitamos a bajar el texto en PDF desde el mismo portal de Radio Bio Bio que está publicado hoy. Y sale la cronología específica desde la toma de posesión del territorio de Pedro de Valdivia, 24 de octubre de 1540, que es acto, acta y misa de toma Sí. de posesión. Eso es en Copiapó. A mediados de noviembre, a finales de noviembre, llegan las tropas al Valle del Mapocho finalmente y se asientan a los pies del cerro del cacique Huechuraba, el actual Cerro Blanco, entre el Blanco. Huechuraba y el San Cristóbal. El 13 de diciembre, entre medio no tenemos fecha para esto, pero entre medio, entre noviembre y el 13 de diciembre hay un hecho importante, porque Quilicanta y los caciques principales del Mapocho cruzan el río hacia el campamento de Valdivia, lo van a visitar. Y ahí es donde lo invitan a venir a la ceremonia del Capac Raimi, el solsticio de verano, el 13 de diciembre. Sí. Esto es, tú dices, fue tanto tiempo. No, en realidad los tiempos yo diría que son bastante acotados, porque hay que entenderlo desde el punto de vista protocolar, ceremonial, incluso diplomático. Acá tenías una fuerza española de 140 hombres, 150, por hacer un número grueso, que venía un valle que estaba todavía bajo dominio incásico, donde todavía había tropas incásicas, que además estaba en una guerra civil abierta con Michimalonco, ¿ya? Y donde Valdivia llega sin saber muy bien en qué situación se encuentra. Entonces, la primera acción de Valdivia, y lo comenta Vivar, es dividir sus hombres, enviarlos a recorrer el campo a caballo para que notaran que eran muchos, cosa de apaciguar un poco los ánimos que estaban bastante caldeados en el Valle de Santiago en ese minuto. Eso le toma 20 días. Entonces uno explica por qué pasa desde la instalación del campamento hasta la ida al cerro Santa Lucía ese periodo de tiempo, porque estaba calmando los ánimos prácticamente. Luego viene esta visita protocolar que menciono entre medio, va al cerro Santa Lucía, en ese minuto le plantean que funde la ciudad en la isla de Santiago y no que la funde en la Chimba, al frente, y cruzan, viene la Navidad, no lo olvidemos. Hace una ceremonia, una misa en el cerro de Monserrate, ya en ese minuto estaba consagrado a la Virgen de Montserrat, el actual Cerro Blanco. Viene la Pascua, Navidad, y el 15 de enero cruza con su hueste y se asienta en Santiago. 15 de enero, 12 de febrero la fundación, del punto de vista de la escritura del acta. Sí. Y 24, como vamos a plantear, el acto y ceremonia oficial de fundación de la ciudad. Entonces, parece ser mucho tiempo, pero si lo miras desde la perspectiva de lo que estoy planteando, una situación que no es por fuerza. A Valdivia lo invitan a venir, lo invitan a instalarse en Santiago, él está actuando muy diplomáticamente y además muy de acuerdo a lo que establecía la normativa vigente de toma de posesión y todas las reglas de la corona española de cómo se tenía que actuar frente a esto. Valdivia, desde el punto de vista jurídico legal, era representante del rey que había adquirido poder o había controlado al imperio que dominaba el área, es decir, a los incas. Sí. Entonces, ¿dónde se asienta? En un poblado, en un centro administrativo que era de propiedad de los incas en ese minuto. Por posesión, por toma, por conquista, eso es otra discusión. Es otra discusión. Es decir, en términos simbólicos... En términos simbólicos, él se apropia de lo que ya era propiedad Sí, claro. del dominio anterior, ¿ya? Y toma posesión de eso. Pero ese apropiamiento no es por fuerza. A él lo invitan a instalarse acá. Y de hecho es con la venia de Quilicanta. Si Quilicanta, el gobernador incásico, no hubiese querido que Valdivia se instalara o que hubiese querido combatir contra él, lo hace, efectivamente. En el contexto de la guerra civil en que estaba Quilicanta con Michimalonco, bueno, Valdivia se transforma en un aliado. Y por eso probablemente lo invita a instalarse sin ningún problema. Le pasa a su casa, de hecho, ¿ya? Formalmente, Valdivia vive en la casa de Quilicanta y el Tambo Grande o Callanca es el sitio de reuniones de toda esta gente llegada de España. Eso explica las fechas y por qué esta cronología que es tan pausada, más que larga o lenta, es con pausa, es con tiempo, no se hace apuradamente. Y finalmente, una vez que se funda la ciudad oficialmente, el 24 de febrero, va a pasar poco tiempo y en abril Valdivia va a tener que partir a combatir a Michimalonco, a los Andes, al Cerro Mercacha, en mayo, perdón, aproximadamente el 8 de mayo, derrota a Michimalonco,
supuestamente se apacigua la situación en el Valle del Mapocho, y durante un lapso de tiempo más o menos corto reina una especie de paz romana, paz española en el territorio, hasta que Tajnalonco, el primo Michimalonco, se rebela, esto es en Quillota, asalta a los delegados de Valdivia, solo se salvan 2, y en ese momento Valdivia toma como rehenes a Quilicanta y a los principales del Valle del Mapocho, porque se había percatado de que había una conspiración donde ya Michimalonco se había aliado con Quilicanta, su anterior enemigo, para combatir a los españoles. Y de ahí viene la destrucción de la ciudad el 11 de septiembre de 1541, donde el registro por escrito de todo esto hecho simplemente se pierde, y desde entonces, señalan algunos cronistas, se ha escrito la historia de Chile del archivo de la memoria, es decir, solamente del recuerdo. ¿Tú crees que con esto queda zanjado o vamos a seguir Yo creo una que... disputa entre las dos versiones? Yo creo que... Porque, perdona, porque sí. igual queda un poco la duda de, a ver, se reescriben las actas no 4 tanto, años después. sí, no es tanto tiempo después, 3 años después. Sí. Y por lo tanto, y si la fecha era tan importante, ¿cómo? Es que ahí está el punto. Sí. Yo creo que eso es lo Eso, más interesante. Porque si era tan importante para los españoles, porque finalmente que tomaran ese nivel de control en Europa, etcétera, que tuviera tantas fechas importantes, ¿sí? Ah, ¿Cómo no, sí. cómo el mismo Pedro Valdivia, es decir, cómo no hay un control sobre las actas? Es que son dos actos y hechos diferentes. Sí. O sea, la escritura del acta es la redacción Sí. de un documento legal, es lo que se llama técnicamente un acto administrativo. Sí. ¿Ya? Los actos administrativos difieren de la ceremonia protocolar formal, que es el acto mismo. Lo voy a poner con un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Cuándo toma posesión del mando en Chile él o la Presidente de la República? ¿Cuando firma el decreto? No. Toma posesión cuando se le transfiere la banda presidencial, Sí. se le pone la piocha a O'Higgins y se le pasa el sable. Sí. Es en ese minuto, en el acto. Sí. En casi siempre, en Chile prácticamente creo que no hay un caso donde se desfase, pero se firma inmediatamente y se toma posesión del mando. En Argentina recién, con Macri pasó algo diferente. Sí, claro. Firmó en una parte y fue a tomar posesión en otra parte. Sí. ¿Ya? Pero el acto mismo que le confiere la autoridad es el protocolo ceremonial, no es la firma de la escritura. Y eso es lo central. Adicionalmente debemos decir una cosa sumamente relevante. Producto que se había quemado el acta original con el reparto de solares, el año 46 Valdivia tiene que anular el acta original de fundación. Y lo hace en un bando que se le da viva voz en la Plaza de Armas, donde todos los vecinos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque como se quemó el reparto de solares, se les olvidó, algunos probablemente con conveniencia, qué solares le habían tocado. Y cuando llegaron las tropas de refuerzo, el 44, empezaron a repartirse nuevos solares y de repente tenían escasez de lugares para repartirle a la gente. Y Valdivia dice, ¿sabe qué? No se preocupen, porque vamos a ir a Concepción y vamos allá a repartir nuevas tierras. Parten y sufren una derrota militar importante en Quilacoya y se tiene que devolver con toda esa gente. Y cuando llegan a Santiago, ahí sí el problema les estalla, porque están los solares repartidos, no hay más solares para repartir, y la gente que tenía supuestamente derecho a los sitios reclama. Y por ende se realiza un bando y se declara insalvablemente nula el acta anterior, el acta del 12 de febrero. Así que lo que hemos venido celebrando en Chile durante bastante tiempo es en realidad un acta de fundación que fue declarada insalvablemente nula por los mismos que la redactaron hace ya 400 y tantos años atrás. Si se quiere seguir celebrando el acta de fundación, está bien, están en su derecho las actuales autoridades, pero la verdad es que el acto de fundación oficial de la ciudad no fue el día 12, fue el día 24 de febrero. Las actuales autoridades durante los últimos, ¿cuántos años? 200 años por lo menos. ¿Qué O se 100 viene? años por lo menos, 100 años por lo menos. El consenso fue de más o menos 1910 en adelante, del 12 de febrero. Pero frente a estos antecedentes, reitero, lo que del punto de vista histórico, a mi juicio, corresponde es que el antecedente que se presenta permite comprender el sentido de que Valdivia espere 12 días para fundar la ciudad del 24. Si se quiere seguir celebrando el 12, el acta nula, no es problema, se puede hacer y las autoridades pueden decidir que esa es la fecha más conveniente. Pero desde el punto de vista historiográfico, lo que estamos planteando es prácticamente irrebatible.
Bueno, supongo que va a seguir la discusión, porque no creo que los que llegaron a consenso cambien tan fácilmente. O que la costumbre de celebrar, es decir, desde que yo tengo memoria, el aniversario de la ciudad. El problema con eso, Sí, Ezio, es que seguimos viviendo en un país que está construido de mitos. sí, claro. Yo pongo una No, frase, evidente, eso yo está pongo bien. una frase que es la siguiente. Y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Eso es del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque se está celebrando un mito. Se está celebrando la Sí, escritura en acta, además declarada nula. Y no el acto mismo, porque no se entendía el porqué. Pero si uno explica el por qué Valdivia espera los 12 días y el sentido profundo que sí, tiene el fundar esta ciudad como un regalo de cumpleaños y homenaje a la coronación del rey y del emperador, bueno, debiera cambiar la percepción y la comprensión de por qué eso. estamos celebrando esta fecha y qué fecha es la más relevante. Y finalmente la pregunta más importante es, ¿qué otra autoridad mayor a la del propio fundador de la ciudad puede establecer la fecha de fundación? ¿Vale más un acta única que fue reescrita y que fue anulada o 4 cartas de quien fundó efectivamente la ciudad? Y eso es la pregunta que los historiadores y en general la ciudadanía tendrá que hacerse de ahora en adelante. Bueno, Alexis, muchas gracias por venir. Tú querías, Sí, quería antes, invitarlos invitar. porque esta investigación es parte de, anunciamos la segunda temporada de nuestro programa Rutas de nuestra Geografía Sagrada, que va a ser difundido nuevamente por Bio Bio Chile Televisión. Y te quería invitar a ver un pequeño avance de los contenidos que tenemos para nuestro público, incluido esto en extenso de la segunda temporada del programa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahí está. Vamos a hacer el recorrido por el filo. Diego ayer exploró hasta llegar al punto de donde vamos a hacer el descenso. Vamos prácticamente por un sendero que nos comentaba Diego, ya nos puede decir, que bordea toda la pared y sale incluso al otro lado de la raja de Manquehue, con un sendero bastante abrupto en algunos tramos y hasta llegar a este punto que va a constituir el campamento base del descenso que vamos a realizar a la cueva de los Brujos Salamanca.
BioBioChile.tv presentó BioBioCultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura.